Buenas tardes, bienvenidos sean a su programa La Voz del Islam, una producción del Centro Islámico Boliviano para presentar a la sociedad cruceña y, por qué no, a la sociedad boliviana los principios y las enseñanzas más importantes de la cultura islámica para que se puedan entablar puentes de entendimiento entre las diferentes culturas y las diferentes civilizaciones y evitar así conflictos que surgen precisamente de la falta de conocimiento, de la ignorancia, del prejuicio, del odio racial, en fin, una serie de males que azotan a la humanidad y provocan guerras y que son aprovechados por políticos deshonestos para provocar conflictos entre las diferentes naciones y culturas que hay en la tierra. Esta es una producción del Centro Islámico Boliviano que se difunde con el mero objetivo de informar. La gente envía sus preguntas, sus consultas y nosotros respondemos, si Dios quiere, de manera satisfactoria a las preguntas y no hay ninguna intención aquí de presionar psicológicamente o faltar a la verdad con el objetivo de ganar prosélitos. Vamos directamente a las preguntas que quedaron de la semana pasada. La primera pregunta que nos llega a través de SMS dice: ¿el Islam es una religión en que se puede tener varias mujeres? ¿Sí o no? Así como está planteada la pregunta, dice se puede tener varias mujeres, en el Islam no se puede tener varias mujeres, es decir, que de manera general, así, simplemente de tener relaciones con varias mujeres, eso no es permitido en el Islam. Lo que el Islam sí prescribe, y también lo prescribió el judaísmo, y también lo prescribió el cristianismo inicialmente, es que un hombre pueda casarse legalmente y asumir, ¿sí?, la responsabilidad matrimonial con 1, 2, 3 y hasta 4 esposas. Casarse con 4 esposas no es lo mismo que tener varias mujeres. Primero que nada, porque el Islam limita la relación sexual a la relación matrimonial. Y segundo, porque hay un límite de hasta 4 esposas, mientras que tener varias mujeres, bueno, se puede tener hasta 100, ¿no? Nos dice el Antiguo Testamento que Salomón tuvo 900 y tantas esposas. En fin, sin embargo, este hecho de que un hombre pueda casarse con varias esposas al mismo tiempo tiene requisitos y tiene condiciones que las vamos a citar. El primer requisito es la posibilidad, es decir, tener condiciones. Y las condiciones aquí son de 2 tipos, básicamente son condiciones materiales. La primera es la condición física de la persona, porque en el Islam el matrimonio se define como un contrato que se da entre 2 personas en el cual ambas personas permiten al otro tener satisfacción sexual con ellos mismos. ¿Esto qué significa? Significa que una persona hace un contrato con su cónyuge en el cual él le va a permitir tener disfrute sexual, ¿sí?, solo entre ellos 2. Entonces, es requisito para que haya un matrimonio que la persona pueda pueda cumplir con el concepto mismo del matrimonio. Ahora, la segunda condición también es una condición material, pero se refiere más a cuestiones económicas. Un hombre que difícilmente puede mantener a una mujer y a los hijos que pueda tener con esa única esposa, no está en condiciones de tener un segundo matrimonio. No tiene las condiciones materiales y si se casa por segunda vez va a provocar que sufra su familia, va a provocar que sufra la primera esposa, que sufra la segunda.
excepto algunas circunstancias especiales, muy raras, digamos, que se puedan dar, donde la mujer, por ejemplo, asuma el compromiso de mantenerlo, pero eso no es obligación de la esposa y no es fácil encontrar, aunque muchos lo busquen, no es fácil encontrar una esposa que asuma el compromiso de mantenerlo a su esposo. Entonces, vemos que hay dos requisitos que son de condiciones materiales. El primero es la condición física y el segundo es la condición económica de poder sustentar un segundo matrimonio. Después hay un requisito que es de tipo más subjetivo. Se refiere a el compromiso de parte del esposo de ser justo con 2, 3 y hasta 4 esposas que él pueda tener. En este caso es también un requisito muy difícil de lograr, porque el mismo Sagrado Corán nos dice que Dios no ha puesto 2 corazones en un solo hombre. Es decir, que siempre el esposo va a amar a una de las esposas más que a las otras. Siempre va a tener preferencia, pero ahí viene el requisito, o sea, el esposo se compromete a no exteriorizar este amor o preferencia que él pueda tener por una esposa u otra. Esto lo vemos claramente que el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, lo sanciona y lo dice de manera tajante y específica, ¿no es cierto? Cuando uno de sus discípulos, que era bastante rico, lo invitó al profeta para ser testigo de un regalo, una donación que él iba a hacer a uno de sus hijos, el profeta viene y su discípulo le dice, bueno, yo quiero regalarle tal propiedad a mi hijo. Entonces el profeta le dice, pero les estás dando lo mismo a tus otros hijos de tus otras esposas. Entonces el hombre dice, no, solamente le estoy dando a este. El profeta se da media vuelta y sale de la casa del hombre y le dice, cuando tú des lo mismo a todos tus hijos, me llamas para que sea testigo. Yo no voy a ser testigo de una injusticia. Entonces vemos claramente que hasta en los regalitos, hasta en los detalles diarios, es condición fundamental que el hombre sea justo y sea igualitario el trato para con todas sus esposas. Algunas personas dirán, ¿por qué el Islam permite la poligamia y no permite la poliandría? Poligamia es la posibilidad de que un hombre se case con varias mujeres y la poliandría es la posibilidad de que una mujer se case con varios hombres. Es bastante difícil de encontrar los porqués, las causas y los motivos de la voluntad de Dios. Dios no tiene obligación de exponerse, ni excusarse, ni justificarse ante nosotros por la obvia relación entre pequeña criatura con el Creador, ¿no es cierto? Pero aún así, Dios nos ha dado el uso de razón, nos ha dado la inteligencia para que nosotros investiguemos y veamos los orígenes de las cosas y las probables causas. En este sentido, en la antigüedad, por ejemplo, se daba el hecho de que en las guerras fallecían más hombres que mujeres, y en varias culturas había una proporción mayor de mujeres que de hombres. Esto sumado al hecho de que el machismo estaba muy difundido entre las diferentes culturas. Por ejemplo, vemos la cultura griega, que era totalmente machista, donde solo se les daba derechos a los hombres y las mujeres no tenían ningún derecho, por ejemplo, de participar en las elecciones, ni siquiera de ser electas, peor aún, ni siquiera votaban y peor aún no tenían derecho de ser electas. Ante esta circunstancia, las mujeres estaban prácticamente en una situación inhumana, es decir, como vemos el ejemplo, la sociedad griega no se las consideraba ciudadanas, ni siquiera humanos completos a las mujeres, y lo mismo se daba en la sociedad árabe anterior al Islam y en prácticamente todas las culturas, ¿no es cierto? Aquí en nuestro continente, por ejemplo, es imposible imaginarse una inca mujer, ¿no es cierto?
imposible. Ante estas circunstancias, es decir, este machismo, algunos lo acusan a la sociedad patriarcal que llaman, el Islam trata de combatir esto a través del matrimonio. Cuando se da un matrimonio, los cónyuges tienden a compartir los proyectos y a defenderse entre sí. Es decir, el hombre defiende a su esposa y la esposa defiende a su esposo. Entonces, el hombre, como tenía más derechos en las sociedades patriarcales, machistas, al casarse con varias mujeres, extendía su protección sobre varias mujeres al mismo tiempo. Era más difícil que se agreda a una mujer, que se violente su castidad, por ejemplo, o que se le quite su propiedad si esta mujer estaba casada y tenía un hombre que vele por ella. Estamos hablando de algo que es una especie de remedio para una realidad que existía en la antigüedad hasta tiempos bastante recientes. Y aún existen muchas sociedades donde las mujeres son discriminadas y se les quita incluso su propiedad. Cuando hay repartición de alguna herencia, siempre las dejan a las mujeres desprovistas de la herencia. Entonces Dios en ese momento legisla la poligamia para que los hombres que tenían en las legislaciones antiguas más derechos alcancen con su protección a las mujeres que prácticamente estaban desprovistas de derecho en la antigüedad. Otro posible o probable motivo está en el hecho biológico de que las mujeres son las que se embarazan, son el género que es fértil y reproduce a la raza humana, mientras que el género masculino no se reproduce, ¿no es cierto? No se reproduce directamente, sino que debe hacerlo a través de la mujer. Entonces, el hecho de que la mujer sea la que se embarace hace bastante difícil que una mujer tenga varios esposos, por lo que los esposos siempre estarían en duda de si el hijo es de ellos o es de otro. Uno puede decir eso no tiene, digamos, no representa un problema, pero si miramos a la sociedad actual, hay hombres que, estando seguros de que los hijos son de ellos, no asumen su responsabilidad paternal para con sus hijos. Los tienen abandonados, no los visitan, no les dan ninguna pensión siquiera, sin que haya la duda de su paternidad. Es decir, este hombre, estando seguro de que el hijo es suyo, no asume su paternidad y lo deja relegado, lo deja olvidado a su hijo. Imagínense si hubiese poliandría, donde una mujer se pueda tener relaciones con varios esposos al mismo tiempo. Todos alegarían que no saben si es de ellos el hijo y no querrían asumir su obligación de paternidad. En fin, estos son motivos o causas probables que las personas van investigando y asumen que es lo más racional, digamos, que puede ser el motivo, pero el motivo real para Dios se mantiene en su conocimiento de Él y no lo ha expresado ante nosotros, porque Él no tiene obligación de justificarse ante nosotros. Él, como soberano, como rey de los hombres, Él legisla para bien de los hombres, aunque no les muestre la justificación original de esa legislación. Bien, entonces vamos repasando un poquito. En el Islam no es permitido tener varias mujeres así de manera general, digamos, de manera ambigua. En el Islam se limita la relación sexual al matrimonio, donde el hombre asume una obligación, la mujer asume una obligación, se crea un ambiente jurídico que protege a los hijos, les da derechos desde que nacen y antes de que nazcan incluso, todo a través de la institución social del matrimonio. En ese sentido, el Islam limita lo que sucedía en la antigüedad cuando los hombres tomaban a las mujeres por la fuerza en cualquier momento, en cualquier lugar, y las mujeres no tenían prácticamente manera de defenderse. Entonces el Islam limita esto
a la relación matrimonial y ofrece la posibilidad de que la relación matrimonial se dé entre un hombre y 2, 3 y hasta 4 mujeres. Aquí es importante recalcar que el Corán, como texto fuente de la legislación islámica, dice claramente, pero es mejor una sola. Es decir, que habiendo la posibilidad de casarse con varias esposas, es recomendable, es mejor para el hombre y para la mujer que el matrimonio sea monogámico, es decir, que haya una sola esposa y haya un solo esposo. Esperamos haber respondido a la pregunta. Agradecemos siempre el interés que tiene el público por estos temas y, como les digo, pedimos a Dios de que la respuesta sea satisfactoria. Y si hay cualquier otra pregunta, pues no dude en comunicarse con su programa, que está precisamente para usted, señor televidente, para que usted se informe y, estando bien informado, usted puede tomar una buena decisión, ya sea que desee ser musulmán o no. Lo importante es que tome sus decisiones en base a conocimiento real, en base a información precisa y no a los cuentos, los chismes, las habladurías de gente prejuiciosa, de gente racista o gente interesada económicamente en que usted odie o desprecie a un pueblo X o Z. Bien, señor director, nos vamos a un corte. No se vayan. A la vuelta del corte seguimos con su programa La Voz del Islam. Ya retornamos con La Voz del Islam. Hostal Familiar Don Nabil le ofrece habitaciones equipadas en ambientes confortables y familiar, aire acondicionado, televisión por cable, baños privados, jacuzzi, internet ADSL, piscina, sauna y parqueo privado. Con una atención de calidad, disfrute como en su casa en Hostal Familiar Don Nabil, calle Magdalena número 2835, tercer anillo interno, entre Canal Cotoca y Virgen de Cotoca. Teléfono 364-3587. Hostal Familiar Don Nabil. Almacén Árabe le ofrece productos comestibles como dulces, chocolates, galletas, todo para su paladar. Y también tenemos accesorios para eventos especiales. Atendido por su propietario Rumi. Ventas al por mayor y menor. Almacén Árabe, calle Guarayos, número 590, esquina Yotaú. Teléfono 355-5676. Celular 766-34-282. Almacén Árabe. El Centro de Ciencias y Tecnologías Santiago de Chile te invita a participar del curso taller intensivo postítulo en gestión de empresas. Módulo 1, plan de negocios. Módulo 2, gestión de proyectos. Módulo 3, planificación estratégica. Módulo 4, relaciones públicas. 4 módulos en un mes. 3 encuentros por módulo. Inicio lunes 16 de abril. Modalidades de pago. El módulo 245 bolivianos. Pago en 2 cuotas iguales de 350 bolivianos. Pago al contado 560 bolivianos todo el curso. Grupos corporativos mayor a 4 personas pagan 500 bolivianos todo el programa. El programa es subvencionado por la Fundación Talamás y el Instituto de Ciencias Islámicas de Santa Cruz. Teléfono de referencia e informaciones el 329-2266 o al celular 7500-4511. Horario 19:30 a 21:30 horas. Inicio lunes 16 de abril. Lugar: Auditorio del Centro Islámico Boliviano, Canal Cotoca y Virgen de Cotoca. Tercer anillo interno, frente a Infocal, calle San Joaquín, número 2815. Se recibirán las inscripciones de lunes a viernes, solo en horario de 19 a 21:30 en el Centro Islámico Boliviano. Cupo máximo 20 personas. Ferretería Alexis. Todo en material de construcción en general.
el más completo para el constructor y las mejores marcas al mejor precio. Ferretería Alexis. Visítenos en el Cuarto Anillo número 3115, entre Carmelo Ortiz y Tres Pasos al frente. Llámenos al 349-8717. Ferretería Alexis. Centro de Ciencias y Tecnologías, Santiago de Chile. Protagonistas de la sociedad del conocimiento y desarrollo. Expande su conocimiento ahora en Bolivia. 230 programas a nivel posgrado, formando profesionales de nivel internacional. Centro de Ciencias y Tecnologías, Santiago de Chile. Tiendas Akashi, donde encontrarás productos brasileros de vestir para varones, mujeres y niños, calzados, sandalias, carteras, a los precios más económicos. Tiendas Akashi. Visítenos en nuestra central, Avenida Grigotá 620, frente a Banco Nacional de Bolivia, y en la calle Camiri, número 6, Plaza Colón, local 3 y 4. Ventas al por mayor y menor. Consultas al 330-3876. Tiendas Akashi. Continuamos con La Voz del Islam. Aquí estamos de vuelta con su programa La Voz del Islam. Continuamos respondiendo a las preguntas que nos envían muy amablemente los televidentes. Vamos con la siguiente pregunta que dice: ¿hay un destino o es que existe el libre albedrío? Primero que nada tenemos que decir que el destino, digamos, tiene dos enfoques. Desde el punto de vista de Dios como creador, que Él designa con anterioridad y define qué es lo que va a suceder. En ese sentido, el destino sería el designio divino para toda la creación. Y hay desde el punto de vista de la criatura, ¿no es cierto?, que de existir un destino, esta criatura estaría prisionera de la voluntad de Dios, sería como un juguete, digamos, o como decían los fatalistas de la Edad Media, sería como una hoja que arrastra el viento y no tendría la posibilidad de decidir nada ni hacer nada por su propia cuenta. Por otro lado, el libre albedrío sería entendido como la independencia total de la criatura, la libertad para decidir y para realizar cosas sin consultar o sin depender del Creador. Entonces la pregunta que muy amablemente nos hace llegar un televidente dice que si en el Islam existe el destino o si es que hay libre albedrío. La respuesta no es ni sí ni no, la respuesta dice que el destino como designio de Dios, como decreto divino para todo lo que sucederá en la creación, en el universo, existe. Que Dios ha definido todo lo que va a suceder y lo tiene perfectamente planificado. Sin embargo, el libre albedrío desde el punto de vista de la criatura también existe, porque nosotros, todos y cada uno de nosotros somos testigos de que cuando decidimos algo, no existe una fuerza superior que nos impida tomar nuestras propias decisiones. Cuando decimos vamos a hacer algo, no existe una fuerza superior que nos impida realizar estas obras voluntarias. Sin embargo, si vamos a tener éxito en nuestras decisiones, en nuestros proyectos, en nuestras acciones voluntarias, eso sí nosotros también sabemos que no todas las personas tienen éxito siempre en todo lo que deciden.
De esta manera vemos que existe el designio divino, que Dios ejecuta su plan, y vemos que también existe el albedrío, porque nadie nos impide a nosotros decidir cosas, nadie nos impide a nosotros empezar a hacer lo que hemos decidido, aunque el resultado final sí depende finalmente de la voluntad de Dios. ¿Esto qué significa? Significa que Dios nos ha creado con la posibilidad de tomar decisiones. Dice el Sagrado Corán, que es la fuente principal de la legislación islámica y de la teología islámica, dice el Sagrado Corán que Dios creó al hombre con la posibilidad de reconocer los dos caminos, el bueno y el malo, con la posibilidad de elegir entre estos dos caminos. Y lo creó también con la voluntad para encaminarse por cualquiera de los dos. Dice también el Sagrado Corán: ¿acaso creen que entrarán en el paraíso sin que se reconozca de ustedes quién es el esforzado y quién no? Aquí vemos claramente que Dios espera que nosotros manifestemos un esfuerzo por ganar su complacencia, o no lo manifestemos también. Él sabe cuál será el resultado final, Él lo tiene planificado, pero desde nuestro punto de vista, nosotros nos guiamos por las decisiones que tomamos. Y aquí hay que agregar un concepto importante también al de libre albedrío. Cuando una criatura tiene libre albedrío, cuando tiene la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, tomar una decisión y ejecutar esta decisión que ha tomado, esa criatura tiene responsabilidad. Por ejemplo, si nosotros, digamos un joven decide iniciar una carrera universitaria y toma todos los recaudos necesarios, se pone a estudiar, se aleja de las amistades que lo llevan por la chupa, que lo distraen o que le hacen gastar su dinero, compra los textos necesarios, compra el material, asiste a todas las clases, está atento, no permite, por ejemplo, que una relación con la corteja o algo le impida a él concentrarse en su estudio. Esta persona está tomando una decisión, está revalidando su decisión todos los días y a cada momento. Está ejerciendo su libre albedrío. Pero al final del día no sabemos si esta persona podrá completar su estudio universitario, porque pueden surgir imprevistos. Esta persona se puede esforzar, etcétera, pero por ejemplo, Dios puede haber predestinado un accidente. Dios puede haber predestinado que haya conflictos en el país y que el Ministerio de Educación se enfrente contra los docentes o contra las universidades y haya huelga y se suspenda el año académico. En fin, una serie de sucesos imprevistos que para nosotros como criaturas, como seres humanos, salen de la nada, ¿no es cierto? E impiden que nosotros podamos ejecutar nuestros planes, que podamos hacer realidad nuestras decisiones. Aquí viene el concepto de la responsabilidad, ¿no es cierto? O sea, ese estudiante que cumplió con todo, obviamente que se va a sentir muy triste por no haber logrado su objetivo, que era graduarse en la universidad, por sucesos que están fuera de su control. Pero al mismo tiempo está tranquilo con su conciencia, está tranquilo con su Dios, porque él hizo un esfuerzo sincero. Por eso dicen los musulmanes, وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ. O sea, el éxito en lo que yo decida, en lo que yo desee hacer, el éxito está en la mano de Dios. Pero nosotros tenemos la posibilidad de decidir, de elegir y de empezar a hacer cosas. Y en la mayoría de los casos, si nosotros reunimos las condiciones materiales, nosotros tenemos las causas y los medios para lograr un objetivo, en la mayoría de los casos se da. Cuando un país desea invadir a otro, por ejemplo, empieza a trabajar, hace propaganda maliciosa, sataniza a ese otro país, empieza a decir que es una amenaza para los demás, moviliza sus tropas, tiene altos impuestos, recoge dinero de la gente para alimentar a un aparato industrial militar, y cuando ya está todo listo, un ejército bien preparado, superior, muchos recursos, muchas tropas, la situación internacional de su posible víctima está muy mal por
todo un proceso de satanización ante los medios de comunicación, la invasión se da y en la mayoría de los casos funciona. Porque Dios le ha dado al ser humano esa posibilidad de investigar, de aprender, de conocer y de tomar decisiones, elegir entre un camino y otro y ejecutar estas sus decisiones. Nosotros tenemos libre albedrío. No sabemos qué es lo que va a pasar. Nuestro destino no está marcado para nosotros. Nosotros simplemente tenemos que ir tomando decisiones todos los días y de preferencia tenemos que tomar buenas decisiones. El destino solo lo sabe Dios. Y ya el destino queda fuera de nuestro control. El ser humano no es responsable por las cosas que sucedan sin que sean su responsabilidad. Si yo soy atropellado al cruzar la calle, después de haber mirado, después de haber cruzado con rapidez, ¿no es cierto?, hacerlo en el lugar que se debe, que es en la cebra, mirar a los dos lados. Si yo hago todo eso, todo lo que debo hacer y aún así me atropellan, ya no tengo yo culpa en ese accidente, aunque voy a sufrir consecuencias, pero no tengo la culpa. Eso Dios no me va a castigar por ser suicida o por ser atropellado. Entonces vemos que existe un destino porque desde el punto de vista de Dios, todo lo que va a suceder en la creación ya está planificado y está predestinado en el conocimiento anterior de Dios de todas las cosas que van a suceder. Pero desde el punto de vista del hombre, tenemos libre albedrío. Ninguna persona puede venir y decir que fue obligado por fuerzas superiores a él a tomar una decisión que él no quería tomar. Porque dentro de nuestros corazones, el lugar donde tomamos nosotros las decisiones es un territorio libre. Nosotros podemos decidir lo que querramos, lo que veamos conveniente. Ahora, fuera, cuando empezamos a ejecutar esas decisiones, es que vamos a ver si el plan de Dios permite que nosotros tengamos éxito o no. Espero que haya sido una respuesta satisfactoria. Recordarles que este tema de la predestinación y el libre albedrío es un tema que ha venido ocupando a los filósofos, a los pensadores de muchas civilizaciones durante muchos siglos. Y hay varias opiniones al respecto. Están los fatalistas, por ejemplo, que dicen que somos como hojas que arrastra el viento, que no tenemos ninguna posibilidad de cambiar nada y que no somos responsables por nada. Y están por el otro lado aquellos que votan por el libre albedrío y que incluso dicen que si el hombre decide hacer algo, ni siquiera Dios lo puede impedir. Son varias maneras de pensar. La posición islámica es que Dios tiene el control de la creación, Él ha predestinado todo lo que va a suceder y sabe con anterioridad lo que vamos a decidir nosotros. Pero por nuestra parte, nosotros tenemos que ser responsables. Dios nos ha dado el intelecto, nos ha dado el uso de razón para poder elegir las decisiones correctas y poder empezar a llevar a la práctica nuestras decisiones. Si vamos a tener éxito o no, eso ya depende de lo que Dios haya predestinado para nosotros, pero el éxito a veces no es el final del camino. La prueba está en tomar la decisión correcta, tomar las medidas necesarias para que nuestra decisión sea llevada a cabo, empezar a ejecutarla apropiadamente y el destino está en manos de Dios. ¿Sí? Como les digo, de manera breve, tratando siempre de sujetarnos al tiempo y a un nivel previo de investigación, es la respuesta que hemos podido encontrar. Estamos de vuelta con su programa La Voz del Islam, en este último bloque de nuestro programa del día de hoy. Seguimos con las preguntas que nos hacen llegar los televidentes. Nos preguntan dónde se reúnen los musulmanes, qué puede hacer una persona que desea ser musulmán. El Islam es una actitud personal. El Islam es una posición individual ante el conocimiento que tiene el ser humano del universo y del creador de este universo. Islam consiste en decidir
entregarse a la voluntad de Dios, decidir vivir su vida de acuerdo a lo que Dios manda y tratar, con todos los errores humanos que pueda haber, tratar de llevar adelante una vida de acuerdo a la ley de Dios, a la voluntad de Dios. En este sentido, cuando una persona conoce del Islam lo suficiente para tomar esa decisión y siente en su corazón la tranquilidad de la fe de que ha encontrado la senda correcta, de que ha encontrado una religión que le satisface espiritualmente, en ese momento la persona ya es un musulmán porque ya ha tomado su decisión. Algunas personas creen que siempre tiene que haber un bautismo, que tienen que dar algún diezmo o algo para poder pertenecer a una iglesia, a una comunidad. En el caso del Islam no hay iglesia, no hay jerarquía. La persona puede ser musulmán en sí mismo sin encontrarse siquiera o sin pertenecer a ningún ente o institución islámica. Pero existen ciertas ventajas de llevar adelante actividades comunales, en grupo, en congregación. Y en este sentido se recomienda, por ejemplo, que la persona para realizar los rezos diarios asista a la mezquita, porque el rezo en la mezquita vale más. El rezo del día viernes al mediodía se debe hacer en congregación. En el caso de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra tenemos un centro islámico, tenemos una mezquita que es enfrente de Infocal, entre las avenidas Canal Cotoca y Virgen de Cotoca, a 3 cuadras exactamente de cada una, está la calle San Joaquín, que termina en la puerta principal de Infocal. Como les digo, frente a la puerta principal de Infocal, sobre el tercer anillo interno, está el Centro Islámico Boliviano y está la mezquita, donde la persona puede empezar a practicar la oración, el rezo, puede aprender al rezar junto con otros musulmanes que ya llevan más tiempo realizando el rezo, y puede participar de los rezos del viernes al mediodía, que son obligatorios para los hombres, para los adultos, durante el día viernes al mediodía. El rezo es de 1 a 2 de la tarde. También existen otras actividades, digamos, pero son actividades a las cuales la persona va si desea y participa si desea. Como le digo, el Islam no es una religión con jerarquía, ni con un clero, ni con una élite religiosa. Todos los musulmanes somos laicos, todos tenemos nuestra profesión, nuestro trabajo, nuestros ingresos. Y si se construye una mezquita o se construye una institución islámica, es simplemente para beneficiarse del trabajo y de las actividades en congregación, en comunidad. Y toda institución obviamente puede tener su administración, etcétera, pero eso no obliga al musulmán a estar inscrito o sometido a cierta institución religiosa. Entonces la persona que decidió ser musulmán ya es ante Dios, se apersona a alguna mezquita, a alguna institución islámica y va aprendiendo cómo practicar ciertos principios, ciertos fundamentos del Islam que son prácticos. Y le pedimos a Dios que todos tengamos la posibilidad de mejorar nuestra práctica diaria, ¿no? Otra pregunta que nos hacen llegar es: ¿qué opina el Islam sobre la fe Bahá'í? Bien, la fe Bahá'í surge hace unos 200 años en Irán entre los chiitas, precisamente cuando Irán estaba en guerra con Rusia. Surge un momento muy crítico, la sociedad iraní chiita ve con mucho desprecio, digamos, ciertas posiciones que asumen los Bahá'í que parecerían favorecer a los rusos en ese momento, y se da una especie de persecución en contra de los Bahá'í en el imperio de Irán entre los chiitas. En ese sentido, el Islam, como lo vería, digamos, a los Bahá'í, vendría a ser precisamente una fe, una religión nueva que surge de otra religión, que es la religión chiita de Irán. A manera de complemento para la información, vemos que la fe Bahá'í coincide con la religión musulmana en varias cosas y también difiere en otras cosas.
Por ejemplo, coinciden en que los bahá'ís también reconocen que Muhammad es un mensajero de Dios. También, al igual que el Islam, la fe bahá'í es una religión progresista, en el sentido de que el ser humano hace uso de su inteligencia, hace uso de la razón, hace uso de las posibilidades que le dio Dios para mejorar su vida material, que no hay ningún beneficio en el atraso, ni en la pobreza, ni en la discriminación. Son posiciones comunes entre los musulmanes y los bahá'ís. El intento de unificar o de unir a todos los seres humanos bajo principios de tolerancia y libertad, de paz, sobre todo, también son principios comunes entre la fe bahá'í y el Islam. Hay algunas diferencias, por ejemplo, en el hecho de que la fe bahá'í reconoce 1 o 2 profetas, no estoy seguro, después del profeta Muhammad, lo cual no es compartido por los musulmanes, pues el profeta Muhammad dijo claramente que no vendrá ningún profeta después de Muhammad, y Muhammad es el último profeta. Después de la venida de Muhammad, solo esperamos el regreso de Jesús, el Mesías, la paz sea con él, que no vendrá como profeta, sino que vendrá como gobernante sobre los creyentes. En ese sentido hay diferencia de opinión con los bahá'í, y también hay diferencia de opinión respecto a la coherencia en los preceptos de la religión. Los bahá'í tienen una posición mucho más suelta, mucho más libre, sin necesidad de mantener cierta coherencia respecto a los distintos preceptos. En cambio, en el Islam, para incluir algo en la Sharia islámica, se lo debe someter al cuerpo de fundamentos, es decir, que debe haber una coherencia entre los fundamentos y las posiciones que vayan surgiendo cada día. Eso sería un poco en respuesta a la pregunta que amablemente nos hace un televidente. También nos preguntan por qué el judío no cree en Jesús. Mencionamos la pregunta y nos excusamos de responder porque no es correcto, ¿no es cierto?, que nos atribuyamos nosotros conocimiento de la religión judía. Los judíos tienen sus motivos. Algunos dicen que ellos están esperando a otro Mesías, o sea, ellos creen en el Mesías, pero no es la persona de Jesús, y que va a venir otro después que tiene unas características diferentes a las de Jesús. Pero sería más correcto, más ético, digamos, recomendarle al televidente que consulte con un judío, con una persona. Existe una asociación israelita en Equipetrol. A veces hay rabinos que vienen y visitan nuestra ciudad. Sería recomendable que consulten con los judíos. ¿Por qué no creen en Jesús como Mesías? O no sé exactamente cuál será el fondo, digamos, de la pregunta. Bien, entonces estamos finalizando nuestro programa. Nos llegó un SMS de último momento que dice cómo fue la relación del profeta Muhammad con los judíos y los cristianos de Medina. En Medina no había cristianos. Tal vez, ¿no? Uno siempre por lógica dice que tal vez pudo haber, pero no hay evidencia histórica de que haya individuos cristianos, no había iglesia cristiana en Medina. Pero sí había 3 o tal vez más tribus de personas que practicaban la religión judía. Estos judíos no eran israelitas racialmente, eran judíos de raza, digamos, de tribus árabes, pero que se habían judaizado. Y otros eran de raza israelí que habían emigrado desde Palestina cuando los romanos los expulsaron a los israelíes fuera de Palestina. El profeta Muhammad, tras que llegó a Medina, estableció un acuerdo de caballeros con los judíos. Se estableció una constitución para Medina y se hizo un documento que debían respetar todos, que los judíos tenían su religión y que los musulmanes tenían su religión, y que ambos debían defenderse en caso de que la ciudad sea atacada por un enemigo exterior, y que ambos tendrían los mismos derechos y obligaciones sobre los demás, y que si había una deuda de sangre a ser pagada,
por algún judío, los musulmanes debían colaborar económicamente para que este judío pueda pagar su deuda. Y al revés también, si había que pagar una deuda de sangre entre los musulmanes, porque esa era la costumbre antigua de los árabes, los judíos debían colaborar también poniendo un poco de dinero para que se puedan pagar estas deudas y evitar esos conflictos sangrientos que había entre los clanes y las tribus de la antigüedad. Pero lo que inicialmente fue una relación bastante amistosa, especialmente porque los musulmanes admiraban a los judíos, porque el judaísmo es visto por los musulmanes como una versión anterior del Islam. Los judíos son seguidores de Moisés, de David, de Salomón, y los musulmanes también son seguidores de Moisés, de David, de Salomón y de todos los profetas israelíes del Antiguo Testamento. En ese sentido, había un acercamiento mayor entre judíos y musulmanes que entre los musulmanes y los idólatras animistas. Pero poco a poco las tribus judías fueron tomando posiciones junto con los idólatras, con los enemigos de Muhammad, y en varias batallas, en varios momentos de enfrentamiento, los judíos se pasaron al bando idólatra, lo cual prácticamente agrió las relaciones y llevó a un conflicto militar porque se violó el tratado, el acuerdo que habían establecido los musulmanes con los judíos. Y finalmente esto terminó en derrota militar para las tribus judías de Medina y su expulsión de Medina. Pero hay que recordar que la ley islámica reconoce el derecho del judío a ser judío, a tener su propia religión, a tener sus costumbres, a practicar su propia ley. Es interesante ver que el profeta Muhammad, por ejemplo, cuando venían los judíos y le traían gente que había cometido algún crimen entre ellos, se lo traían al profeta Muhammad, él les hacía revisar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, es decir, se les juzgaba en base a lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento y no se les obligaba a seguir lo que dice el Corán. Son muestras de cómo el Islam era progresista, cómo el Islam se mostraba abierto a todas las diferentes creencias que tenían las personas. Y dice el Sagrado Corán que los judíos, los cristianos, los sabeos y todo aquel que se incline sinceramente ante su Señor no tiene de qué temer. La enemistad y la disputa, el enfrentamiento militar que vino después son cuestiones políticas, locales, porque las tribus van tomando bandos en contra de los musulmanes y los musulmanes reaccionan defendiéndose y finalmente obtienen una victoria militar en vida del profeta Muhammad. También, último mensaje, prometo, nos llegan preguntándonos si Jesús es el mismo Jesús de los cristianos, y nosotros decimos que hay un solo Jesús en la historia, profeta y mensajero de Dios, creado milagrosamente en el vientre de la Virgen María, nacido de una mujer, él se hacía llamar Hijo del Hombre, no Hijo de Dios, que predicó y llamó a los judíos, les instó, los invitó a que vuelvan a la senda de Dios, a la ley de Moisés, que lamentablemente fue rechazado por esta gente. Y ese mismo Jesús es el que los musulmanes seguimos y creemos en él como profeta y mensajero de Dios. Lo llamamos el Mesías y pedimos la paz de Dios siempre para él. Ese mismo Jesús en el que creen los cristianos y el que creen los musulmanes volverá al final de los tiempos para gobernar entre los creyentes y establecer un estado creyente donde se practique la ley de Dios, donde se practique la senda de Dios. Eso es lo que los musulmanes tienen como credo. Si una persona no cree en Jesús, si un musulmán no cree en Jesús como palabra de Dios, como mensajero de Dios, no es un musulmán. El mismo Jesús de los cristianos. Eso es el final y les agradecemos mucho su paciencia, su atención. Las puertas están abiertas, cualquier consulta que quieran hacer, especialmente, por favor, sobre temas islámicos, ¿sí? La hacen con toda la libertad que quieran, ¿sí? Nos vemos entonces, si Dios quiere, la próxima semana con más de su programa La Voz del Islam.
رسول الله حبيب الله